Empecemos nuestra primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida al mayor número de llamadas, de tal manera que les pedimos que hagan una pregunta por llamada y que sean breves para poder aprovechar el tiempo. Pueden llamar directamente al estudio, a los números de teléfono o de fax que aparecen en su pantalla, y les recordamos cuando hacen la llamada no acercarse hacerlo a la distancia porque si no hay interferencias de sonido. La primera pregunta nos llega de Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera. Adelante. Buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. Nos guste o no, la mezcla de economía y tecnología significa que cada vez más personas pasan más y más tiempo en el espacio virtual, fuera de la vista de los demás y probablemente fuera de todo contacto. ¿Cómo generar entonces el sentido de pertenencia? ¿O ya no se requiere? Muchas gracias. Excelente la pregunta, y pregunta con la cual estamos realmente buscando soluciones, porque el problema sí efectivamente es el aislamiento. Hay que crear más oportunidades para la interacción cara a cara, presencial, y para que haya un intercambio humano mucho más significativo. A veces no podemos prescindir de las reuniones entre las personas para poder funcionar. Eso arregla mucho. Esta pregunta nos llega de Ecuador, de Manta, de la ciudad del puerto de Manta. Adelante. Buenos días. Buenos saludamos días. de MR y compañía consultores desde Manta, Ecuador, y tenemos una pregunta. ¿Cuál es el manejo que debe dar una empresa a la credibilidad de las negociaciones virtuales y a su transparencia cuando no existe encuentro cara a cara? Esa es una pregunta difícil. Estamos aumentando la capacidad de utilizar los medios electrónicos para negociar. En cuanto a firmas electrónicas, o sea, las firmas de contratos por Internet, etcétera, creo que no estoy seguro de tener una respuesta o más, poder elaborar más sobre el tema. Bueno, lo que uno pierde, por supuesto, son todas las claves, el lenguaje corporal que hay que hacer, que se tiene en una negociación, ver la expresión de las personas y saber, poder intuir a través de la presencia cuáles son, cómo va avanzando la negociación. Bueno, tal vez cuando la comunicación por video se facilite y se haga más común, se generalice, tal vez sea más fácil poder ver estas claves personales para las negociaciones. Adelante, Tecamachalco, Puebla. Adelante, México. Sí, gracias. Buenos días. Good morning. Hoy en día se puede estudiar desde cursos, diplomados, maestrías y hasta doctorados a través de Internet, habiendo instituciones que no requieren de sesiones presenciales. ¿Podría explicarnos cuáles han sido los factores clave para lograr estos éxitos? Y si tiene información respecto a qué impacto han causado estas instituciones. Gracias. Las claves para el éxito de este tipo de cursos de educación a distancia es que hay que utilizar los medios multimedia, por ejemplo, videos, recursos, y conocerlos bien y saberlos combinar para aprovecharlos para entregar una charla o una cátedra o incluso una disertación profesional. También al comienzo y al final de la presentación, cuando se puede enriquecer la experiencia, y por supuesto hay que invertir más, pero en hacerlo bien, para hacerlo bien. Quiero decir, como sugiere el Dr. Ryan, no se puede tomar un curso normal y sencillamente ponerlo en línea y esperar que funcione. Realmente tiene que estar centrado en el estudiante este tipo de curso. Hay que aumentar el nivel de interactividad entre los estudiantes
y reducir el papel del instructor. Así que esto quiere decir que hay que cambiar el concepto de cómo vemos la educación y los cursos que tienen éxito realmente, como dijo el doctor Ryan, con el uso de multimedia, pero también hay que aumentar la interactividad entre los estudiantes. Me gustaría decirles que San Diego State University es uno de los líderes en cursos en línea y en cuanto a educación a distancia. Me gustaría pasar a Panamá ahora y escuchar su pregunta. Panamá, adelante, la ciudad del Istmo. ¿Aló? ¿Aló? Adelante, Panamá. Sí. ¿Cómo se logra la sinergia y confianza en grupos que colaboran a distancia? ¿Qué hay de grupos virtuales con diferente background cultural? Gracias. Muy buena su pregunta. Me gustaría, no sé, todo se basa en lo que es la confianza, ¿no? La interacción humana se basa en la bona fide, la fe, la buena fe. Y por supuesto, hacer esto en línea, incógnitamente, es muy difícil. Así que lo que hay que hacer, y lo que yo siempre recomiendo, es que primeramente se reúnan y se conozcan personalmente, para que pudieran entonces de esta manera salvar estas brechas culturales y crear una base de entendimiento mutuo y comunicar, por ejemplo, tal vez en línea, pero de una forma más social, para que la gente se conozca, o sea, que sí se pueden llegar a conocer en línea, un cóctel virtual, por ejemplo, para que se conozcan, para que haya interacción personal antes de hacer negocios, porque si no el negocio no puede salir adelante con la misma facilidad porque no se conocen las partes que negocian. Adelante, Nezahualcóyotl, del Estado de México, México. Sí, mire, quisiera hacer una pregunta al doctor Golden. ¿Existe una forma de visualizar un poco más con detalle ejemplos reales en una organización antes y después de aplicar dichos cambios estratégicos? No estoy seguro de entender exactamente. Sí. ¿Me puede explicar esto de la visualización más? Sí, necesitamos conocer un poco más en detalle cómo se generan los cambios en una empresa pública, privada o gubernamental, en forma más detallada de cómo era antes y cómo ha sido después de aplicarse una mejor organización dentro de sus cambios estratégicos. Al principio hay que hacer una encuesta, un sondeo, un análisis de la capacitación que se necesita y cuáles son las necesidades. Primero hay que hacer un estudio para ver cuáles son las industrias comparables y las instituciones que tienen éxito para ver y también reunirse con las personas que están visualizando estos cambios y que quieren progresar para ver qué es lo que ellos tienen en mente. Ese sería el punto inicial de esta gestión. Creo que luego el seguimiento o el post-mortem es continuo, o sea que no es que es un antes y después, sino que es una evaluación continua la que hay que hacer. No es la retroalimentación tiene que ser del primer día al día intermedio, al día final, o sea que es continuo, constante y los cambios se van incorporando gradualmente y constantemente. La República Dominicana, adelante. Buenas tardes, Ernesto Burri, asesor gerencial. Un elemento esencial para lograr el máximo esfuerzo, excelencia en el trabajo, es motivación. ¿Cómo sugieren ustedes dar motivación? Por ejemplo, el reforzamiento positivo, celebrar un trabajo bien hecho, celebrar logros, como se hizo, comer un donut juntos, dar un pat sobre la espalda. ¿Cómo sugieren ustedes hacer la motivación en equipos virtuales? Yo tengo una sugerencia sobre esto. Con la introducción de las computadoras personales, mucha gente no quería acercarse a las PCs, pero si uno empieza ya a hablar a trabajar con las PCs y ver cómo se puede hacer, entonces la gente se motiva cada vez más, ¿verdad? Y están trabajando simplemente con una máquina. Así que yo creo que sí hay formas de motivar a la gente
tratar que la persona trabaje sola para que no se sienta avergonzada ni abochornada por nada, y poco a poco se va entusiasmando más y se va motivando. Quiero decirles una experiencia personal. Hace unos años en una universidad donde yo trabajé, yo fui por primera vez a aprender a usar una computadora, y yo era completamente analfabeto en materia de tecnología y de computadora, y muchos de nosotros nos sentíamos un poco raros con las máquinas, y poco a poco, al ver que podíamos hacer cosas con la computadora, nos sentimos más motivados, y yo me sentí menos minusválido en este sentido. Y ahora muy orgulloso. Muchas gracias. Baja California Sur, adelante, México. Hola, buenos días. Un saludo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Bueno, nuestra pregunta es la siguiente. Si las reuniones cara a cara son tan importantes, pero a su vez también los mensajes electrónicos o comunicación electrónica lo son, ¿para qué lado se inclinaría una empresa que quiere mejorar con sus empleados? Gracias. En cuanto a el trabajo en equipo virtual, ¿se refiere usted a eso? Hola. Aló. Okay, we've lost. Okay. Oh, sorry. I think we have lost Baja California. Con Telefónica. How can a company? Okay. Vamos a continuar. Hemos perdido la pregunta, lamentablemente. La siguiente pregunta nos llega de Monterrey, México. Adelante. Buenos días. Esta pregunta va dirigida al doctor Kenneth Golden. Hablando de tecnologías, ¿cuándo cree usted que quitaremos la barrera del teclado? Es decir, ¿cuándo se generalizará la comunicación en voz y video entre los miembros de un equipo virtual? Gracias. Creo que ya es posible. Está en desarrollo esa tecnología. Creo que viene muy pronto y vamos a liberarnos del teclado. Creo que en algunas empresas grandes o multinacionales o más pequeñas se demora más o menos según la empresa, pero en cuanto a tecnología ya esta está en desarrollo y se va a ir aplicando poco a poco. Bueno, volvemos con la República Dominicana. Adelante. Buena, María Bisonó, desde la Pontificia Universidad Católica Madre María. ¿Qué recomienda para la administración de contenido, KM, en un mundo overloading information? La colaboración está basada en compartir información, pero al crecer la cantidad de info se limita. Se limita esta colaboración en los grupos virtuales. ¿Qué nos recomienda? Por otro lado, ¿tiene usted alguna orientación en cuanto a la distribución de tiempo de la jornada laboral, dado que es alto el tiempo a invertir atendiendo continuamente contactos tecnológicos del grupo virtual a más de lo que uno hace? Gracias. Voy a decir un poquito y unas cosas. Creo que usted ha identificado muy bien un problema muy grande. La sobrecarga de información. Es muy fácil comunicarse con tanta gente con un botón nada más. Así que todos los que trabajamos ahora no somos responsables de todo lo que transmitimos. Y una sobrecarga de trabajo es lo más natural. Estamos aprendiendo a utilizar la tecnología para que no nos sobrecoja y no nos abrume. Creo que hay que instruir a los empleados en el uso responsable para que sepan exactamente cuáles son los protocolos y cómo vamos a compartir la información e intercambiar y distribuir la información en toda de comunicación a distancia para que no tengamos este problema que usted sugiere. Ok, en California, adelante. Ensenada, Baja California, adelante. Sí. Adelante, México. Ok, la pregunta es, ¿qué tan importante es la realización de un equipo virtual con el personal, ya que el personal es quien maneja el equipo tecnológico, y cómo se manifiesta la productividad en estos equipos?
La productividad de estos equipos se vuelve evidente muy rápidamente porque los equipos pueden lograr cosas dentro de una economía que va a ser muy rápidamente reconocible por parte de sus líderes y administradores, y lo pueden incorporar al proceso de toma de decisiones dentro de la organización, lo pueden hacer dentro del país, dentro de la región o fuera. Y creo que esas decisiones se pueden tomar muy rápidamente y pueden llevar el producto al mercado, y creo que esas ventajas se van a volver muy aparentes a los líderes. Creo que hemos reconectado con nuestra pregunta anterior, la pregunta de México, de Baja California Sur. Adelante, Universidad Autónoma, adelante. Sí, buenos días. Bueno. Nuevamente de Baja California Sur. Si las reuniones cara a cara son tan importantes, pero a su vez también los mensajes electrónicos o comunicación electrónica, ¿para qué lado se inclinaría una empresa que quiere mejorar con sus empleados utilizando equipos virtuales? Gracias por reformular la pregunta. Como les había dicho al comienzo, dependiendo del tamaño del proyecto y cuánto se conozcan las personas, las reuniones cara a cara son importantes al comienzo, y creo que también son necesarias algunas reuniones, una vez por año o más, de reuniones cara a cara para poder establecer la motivación hay que motivar a la comunicación, hay que darles capacitación especializada, los equipos y la tecnología y el apoyo que necesitan para que no solamente se establezca una estructura, sino que la organización debe ofrecer el soporte a estas personas, porque estas personas están aisladas de lo contrario si no tienen el soporte de la empresa. El hilo conector. La siguiente pregunta nos llega de México. Adelante, México. Sí, está bien. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ya? Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles serían algunos riesgos o contras de utilizar los sistemas virtuales y cómo se podría atacarlos? En cuanto al asunto humano, en mi experiencia, los riesgos que yo he visto es que las personas que han participado y que no están muy motivadas, que no saben comunicarse bien, una semana juntos podría hacer un proyecto muy difícil, y también la actitud, por ejemplo, un eslabón de esta cadena de comunicaciones que sea débil y que tenga alguna debilidad es lo que evita el flujo y que aumenta los riesgos del fracaso. Así que lo importante es mantener la comunicación. Una persona que no sabe comunicar, siempre, por ejemplo, hay el riesgo de perder información patentada, información privilegiada. Así que también es importante ver cómo se protegen a través de los protocolos y se limita la información que está en manos de los distintos eslabones de la cadena. Lo importante es que los eslabones sean fuertes. El segundo módulo de nuestro programa, que lo vamos a ver dentro de un momento, aquí vamos a escuchar al Dr. Larry Ryan, que nos hablará sobre las estrategias más eficaces para las organizaciones de la nueva economía. Gracias.